Ahí sentaditos, yo quiero que hagamos una oración. Ya todos, bueno, estamos orando por el terremoto, ¿no? Que ocurrió el lunes, sobre todo en esas franjas, en esa zona, ¿no? De Chocó, de Manizales. Pereira dice que la mitad del centro de Pereira está destruido. Manizales también sufrió mucho. Buenaventura es otra ciudad que sufrió mucho en este terremoto, y Chocó, la capital. ¿Y por qué no inclinamos la frente y oramos un minutico a Dios? Seguimos orando, ¿no? Querido Padre Celestial, gracias por los equipos, gracias por las autoridades que están allá al frente, gracias por las gentes de buen corazón, Señor, empresarios, hombres de negocios, todos, Señor, las gentes que están ayudando en remover escombros, en ayudar con lo que son primeros auxilios, por médicos. Dios los bendiga, los guarde, los ayude. Y Señor, gracias por tu misericordia, porque en medio de una tragedia, en medio de una situación difícil, tu mano está siempre ahí, Señor, para ayudarnos, para sacarnos adelante, Señor. Oh Dios, y que también todo esto nos ayude en la reflexión, la buena reflexión de la vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, la asistencia tuya en todas las cosas, Señor. Dale fuerzas a las familias que han llorado, que están llorando sus muertos, los heridos sean restaurados, también la parte física. Señor, ayúdalos en el desconsuelo de ver su casa en el piso, Señor, que ellos puedan confiar que van a salir adelante. Y lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana tenemos reunión de pastores del distrito andino en la iglesia, en la finca Chalón de Fusa, y ahí vamos a sacar, bueno, a hablar la junta distrital para mirar cuándo vamos a ir a esa zona. Vamos a llegar hasta allá, por ahí para finales de este mes o a principios de septiembre. Ahora cuando empieza pues toda la tragedia, llega mucha gente, a Dios gracias, ¿no? Pero luego la crisis continúa, eso es largo, muy largo. Entonces la idea ahora, yo en el 99, nosotros fuimos a Armenia, especialmente Armenia y también y Manizales, y conseguimos un camión para llevar pues mercados, y eso sale muy costoso trasladar todo eso hasta allá. Entonces allá hay unos lugares grandes como Ara, bueno, otros de cadena, que uno puede comprar todo allá y llevarlo a los pastores, que es los que conocen las zonas, y eso se arman mercados y se reparten agua, papel, bueno, tantas cosas de primera necesidad. Entonces vamos a reunir dinero. Una hermana trajo una arroba de arroz, que Dios la bendiga, ¿no? Pero vamos a recibir dinerito, lo que usted pueda. El próximo domingo usted trae una ofrenda para el terremoto, para la gente que está con esta situación tan difícil. 10,000 pesitos, lo que pueda. Entonces se va a reunir dinero de todas las iglesias, también del distrito, y se va a llegar allá a comprar y de ahí repartir a toda la gente allá. Entonces, los que quieran, los que puedan. También hay lugares aquí en Bogotá, están recibiendo, los que están ya ayudando. Dios les bendiga, les multiplique. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Hay que orar, pero hay que ayudar. Hay que orar, pero hay que ayudar. Entonces, entre todos vamos a ayudar. Hay que orar mucho por el gobierno central, por todas las gentes que quieren ayudar en esta tragedia que ha vivido esta parte de Colombia. Y bueno, muy doloroso, ¿no? Solo los que lo están viviendo lo saben. Uno que está tranquilito, que afortunadamente en la misericordia de Dios, aquí Bogotá y bueno, buena parte de Colombia no sufrió esto. Estamos tranquilitos, pero los que están viviendo esto, los que perdieron sus seres queridos, los que quedaron heridos, algunos que quedaron atrapados y no los pudieron rescatar, eso es más doloroso todavía.
Hay gente llorando, llorando, quebrantada. Es una tragedia muy grande esto, lo que está pasando. Entonces sigamos orando y sigamos apoyando. Si usted quiere apoyar en algún lugar, pero el domingo vamos a reunir. La idea es que a final de mes o a principio de mes vamos a ir un grupo de pastores hasta la zona y con todo lo que recojamos, lo que reunamos, vamos a hacer unas compras para esto. ¿Está bien? Y creyendo de que Dios nos va a ayudar. Hace poco veíamos nosotros la tragedia de Venezuela, ¿no? Y uno lo ve allá lejos y la gente llorando, sufriendo, bueno, con sus muertos, con sus heridos. Y vea, también llegó acá. Y así es la vida, ¿no? La vida es así. La vida es de desafíos, de grandes desafíos, el mundo entero. A veces hay luchas diferentes, ¿no? Tornados, hay epidemias, por ejemplo, la pandemia que pasamos fue también trágica. Y bueno, usted mira la historia y la historia está cargada de momentos muy, pero muy difíciles, de mucho dolor, de mucha tristeza, ¿no? De hambre, de hambrunas muy grandes. Se cuenta que en el 49, si no estoy mal, o 50 del siglo pasado, España pasó un momento de tanta hambre, de muchísima hambre. Dice que Argentina estaba muy bien en ese tiempo, tenía mucho trigo, y ellos enviaron por toneladas de comida para España, porque ellos dijeron, la mamá no se puede dejar morir de hambre. Y eso quedó en el corazón de los españoles, ¿no? Y Europa también fue devastada, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero mire que hoy Europa está reposadita, está bendecida por Dios, porque todo no es tragedia. También Dios trae tiempos de refrigerio y tiempos de bendición. Y seguro que se va a levantar Pereira, Cali se va a levantar, Buenaventura se va a levantar, el Chocó, y todos los pueblos devastados por esta tragedia se van a levantar y Dios los va a ayudar. Y yo creo que también el corazón de nosotros se va a volver más a Dios, porque cuando hay esas luchas uno dice, Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Así que tenemos que estar orando y dejando que Dios sea el que nos ayude, nos guíe y sobre todo ser agradecidos porque estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, quiero que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. El tema que voy a compartir brevemente es el tema, lo he llamado adversidad. ¿Cómo? Adversidad. Esto es parte de la vida. Quiero compartir un poquito sobre las angustias que todos vivimos o hemos vivido o vamos a vivir. San Lucas capítulo 13. Aquí hay un acontecimiento en el cual hacemos bien en detenernos y analizarlo. Son palabras del Señor Jesucristo. Mire lo que dice él aquí. En Reina Valera hay un título que dice: arrepentíos o pereceréis. Es un título, no es la Biblia, son títulos de los pasajes de la Biblia. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Mire la respuesta. Os digo, no. ¿Os digo qué? No. Y dice: antes, si no os arrepentís, todos, mire, todos pereceréis igualmente. Y aquí hace mención de 18 personas en particular. Dice: o aquellos 18
sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Imagine qué torre, ¿no? Y los mató, o sea, mató los 18. Mató los 18. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cuál es la respuesta? Os digo no. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Igualmente. Cuando ocurren estas cosas, uno tiene que ser muy prudente al hablar. Muy prudente al hablar. Porque a uno le puede venir, no es que en esa zona hay mucha maldad. Y aquí no hay, también. ¿Dónde no hay maldad? En toda parte. En toda parte hay maldad. Donde hay un ser humano hay maldad. Eso lo dice la Biblia. Dice, no hay quien haga lo bueno y no peque, no hay ni uno. La Biblia dice, todos se descarriaron como ovejas y el Señor cargó el pecado de todos en Jesús. Otro, no hay quien haga lo bueno y nunca peque, ni uno. Y otro verso de la Biblia dice que debemos mirar a Dios y arrepentirnos. Dice que nos preparemos para ir al encuentro con Dios. Y hay otro más duro que es de Isaías. En su primer capítulo, cuando dice que los pecados de uno son como una herida desde la cabeza hasta la planta del pie. Y la Biblia dice que en Adán todos hemos pecado. En Adán. En Adán heredamos el pecado. En el Salmo 51:5 dice el rey David, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. Bueno, ese es un tema teológico, ¿no? Algunos creen que David no fue hijo de la mamá de los otros hermanos de David. Ella fue otra señora que tenía el papá de David. Ese es otro tema, ¿no? Pero también es cierto que uno es engendrado con una naturaleza caída, así se desarrolla, nace y crece, y luego que uno tiene conocimiento del bien y el mal, tiene que tomar la decisión de arrepentirse y tomar el camino de Dios. Y eso también es voluntario. Dios no va a obligar a ninguna persona a que se arrepienta obligándole, sino que Dios le presenta la vida, le presenta la muerte, le presenta la bendición, le presenta la maldición, y la Biblia dice, escogeos. Es el secreto más hermoso revelado en la Biblia, lo que llamamos el libre albedrío, o sea que uno escoge la vida que quiere vivir. No va a ser obligado a vivir una vida apartada de Dios porque sí, no, o porque el diablo lo obligó, no. Tampoco Dios lo va a obligar a que sea una persona temerosa de Dios. Yo tomo la decisión. Y a todas las personas se les hace ese llamamiento, que es un llamamiento general, universal para todos, Pero el que uno sea creyente, cristiano, y que ya esté en el reino de Dios, no quiere decir que uno no pase por una prueba. Es más, Salomón en su infinita sabiduría dice que hay acontecimientos que le pasan al justo como si fuera una persona injusta. Y que hay cosas que le pasan a la gente que son personas injustas, ¿sí? Como si fueran justos. Y ahí es donde a veces la persona tiene un conflicto
diría uno, espiritual, también teológico, como usted lee en el Salmo 73, de alguien que empezó a mirar la prosperidad de los malos y entonces dijo: oiga, pero ese tan malo, y mire, tiene salud, su familia es prosperado, no tiene problemas como nosotros, y dice que casi se desliza. Pero luego, entrando en la presencia de Dios, entendió el final. Y es que hay que saber que aunque la persona aparentemente le vaya bien, si no se arrepiente, igualmente va a morir y va a dar cuentas a Dios. Y todo lo que él vivió y disfrutó, eso tampoco le va a servir para la vida perdurable. Y es cierto que también a veces somos probados como cristianos. A veces pasamos por momentos difíciles. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: he sido apedreado tantas veces, he sido perseguido aún dentro de mismos falsos hermanos, he pasado por muchas dificultades. Él dijo: sé lo que es la abundancia, sé lo que es la escasez, sé tenerlo todo, sé no tener nada. Pero luego dijo: todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Entonces es como también poner los pies sobre la tierra. No estamos en el cielo todavía. El Señor dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 17, dijo: no te pido que los quites del mundo. No, yo no estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Y lo que yo quiero decir es que Dios nos va a guardar del mal. Y aunque a veces seamos zarandeados, la zaranda va a ser buena para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Es bueno llorar, es bueno pasar pruebas. ¿Para qué? Para tener nosotros también, tener misericordia del que pasa un problema. Para ser sensibles cuando alguien atraviesa grandes pruebas. Y uno entonces le diga: tranquilo hermano, yo también he pasado por algunas y Dios me ha ayudado. Y si me ha ayudado a mí, lo va a ayudar a usted también. Y la prueba no es el fin, claro que no. Y el estar en un problema grande tampoco es el fin. Así como viene el problema, como viene la dificultad, Dios dará también la respuesta y dará la salida a cada necesidad de nosotros. Porque uno pudiera decir: ay, a los hermanitos no les pasó nada. ¿Qué vamos a saber? Tantas congregaciones, ¿no? Tantas organizaciones cristianas, tantos hermanos que aman al Señor en todas esas ciudades, que algunos también sufrieron pérdidas de su casa o de vidas. Nosotros, la iglesia cristiana cuadrangular que tenemos en esa zona, ahora no tenemos 10 distritos. Y el distrito andino tiene algunas iglesias en esa zona: Armenia, Pereira, Manizales, Cali. También tenemos en el Chocó otros distritos que están allá. Hasta ahora no han reportado pérdidas de hermanos, de ninguno. En Pereira, por ejemplo, la iglesia acordonaron el lugar en el centro porque medio centro de Pereira está destruido. No hay culto como hoy, están reuniéndose en las casas. Estamos ayudando a los pastores de allá del distrito para que ellos tengan para su arriendo, su comida. Y les dije: tranquilo, no se preocupen, que los que estamos aquí bien, los ayudamos a ustedes. Entonces, pero hay muchas misiones, muchas iglesias. De pronto algunos se fueron con el Señor, les tocó irse con el Señor. Otros milagrosamente fueron protegidos, ¿no? Yo escuchaba un testimonio de una hermana, de pronto estos días lo dan, no lo he verificado bien, por eso no me atrevo a hacerlo, pero un testimonio muy bonito de protección de Dios. Entonces, lo que yo quiero decirles es que este pasaje de la Biblia, ahí en Lucas, es bien interesante. Ahora, ¿por qué es bien interesante? Generalmente los pasajes de la Biblia usted puede buscar un contexto o un trasfondo, como llamamos nosotros,
para mirar, por ejemplo, las causas o la situación del momento. Pero ustedes que son estudiosos y que ahora es tan fácil estudiar la Biblia, no se encuentra una razón o un contexto de este pasaje. O sea, no se explica por qué pasó, qué ocurrió, la torre. Bueno, sabemos que Herodes era un sanguinario, era un hombre perverso, malo al extremo. Y dice que mezcló la sangre en los sacrificios de estos hombres, tal vez porque le fueron desleales, porque eran enemigos de él, lo que usted quiera. Era un rey muy malo, muy perverso, pero no se sabe más nada. O sea, usted no encuentra más nada sobre este tema, solo está ahí. Entonces hay dos cosas para aprender. Una, que es una referencia, diría uno, general, una referencia general, o sea, universal, que uno no puede llegar de entrar a evaluar y mucho menos a juzgar. La Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también la Biblia dice: no condenen para que no sean condenados. Entonces yo lo que siempre digo es: boquita cerrada y ore. Y ore. Porque hace un tiempo vimos llorando lo de Venezuela y ahora estamos llorando acá. Ahora están pasando momentos difíciles en Colombia las gentes. Entonces, lo mejor es uno orar y decir: Señor, hoy les pasa a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros, por favor ayúdalos, Señor. Y no decir perdónalos, sino perdónanos a todos. Y no solamente decir que se arrepientan ellos, no, que nos arrepintamos también nosotros. Porque a veces los que ya conocemos al Señor, sin darnos cuenta, nos vamos descuidando. Y el que era fervoroso en la vida de oración, ya ha menguado. El que era fervoroso en las escrituras y en leerlas, meditarlas diariamente, se ha ido alejando. Los que eran devotos del culto y no faltaban por alguna fuerza mayor, ahora es fácil venir al mes, a los 2 meses, y eso, llegar tarde y salir rápido. Entonces, estas son reflexiones espirituales también, para uno saber que realmente lo que Dios quiere con su pueblo es que estemos en su reino. Lo que enseñaba hace 8 días sobre la gran comisión. La gran comisión no era solamente predicar el evangelio, sino que la gente ingresara al reino de Dios. ¿Saben ustedes que el pueblo de Dios vive en un reino, en un gobierno, donde pagamos impuestos, donde nos sometemos a las autoridades? Bueno, donde estamos nosotros pendientes de nuestro país, lo queremos. Pero hay otro reino. El que el Señor estableció es otro reino. Es un reino espiritual. En ese reino hay provisión. En ese reino hay ángeles. En ese reino hay avisos de peligros. En ese reino. Pero para usted poder estar bien, diría uno, bien familiarizado con ese reino, tiene que leer la Biblia y pedirle a Dios que le dé revelación. Pero también tiene que aprender a orar. Aprender a orar. Y no es fanatismo, es ser consecuente con la vida que ahora vivimos. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos que a veces estamos como cargados con algo que va a pasar o que podemos impedirlo con la ayuda de Dios. Y entonces, hasta que no quedamos tranquilos, no dejamos de orar. Yo me acuerdo hace un tiempo que eran como las 12 de la noche o algo, y alguien iba a salir de una finca y nosotros empezamos a orar y sentimos que no debían viajar, que si viajaban no los volvíamos a ver, hablando físicamente, ¿no? Y entonces oramos, y cuando ellos dijeron: no, listo, no viajamos, viajamos mañana, la paz estuvo con nosotros. No hace mucho también estábamos con un viaje y mi esposa daba vueltas, oraba, y yo con la misma inquietud.
Entonces llamamos, dijo, no creo que deben viajar. Y cuando ya ellos aceptaron, descansamos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene señales. ¿Por qué a veces nosotros fracasamos en cosas? Porque no estamos muy conectados en el reino de Dios. El reino de Dios es para vivir en el reino, para no hacer lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera. Y por eso a veces un papá orienta y el hijo dice, es que la edad de él, mi mamá es canzoncita, ¿no? Mejor ponerle cuidado. Si son de Dios, ellos han desarrollado esa habilidad de oír a Dios, de entender la palabra de Dios. Hay a veces decisiones que se toman a la ligera y nosotros vamos a llevar las consecuencias. Y uno dice, el diablo. No siempre es el diablo. A veces son malas decisiones. Son malas decisiones. No siempre es que Dios me metió en esta prueba. Usted se metió solo. Más bien Dios quería evitarle eso, pero usted no oró ni discernió el propósito de Dios. En negocios, en viajes, en todo uno tiene que estar muy pendiente, muy pendiente. Aún en amistades, hay amistades que son nocivas. Usted les ha hablado de Dios, les ha compartido, les ha dado el buen ejemplo, pero hay personas que empiezan a meter cizaña y cizaña y usted dice, es mi amigo y mi amiga. No, hay gente que no es amiga, son un peligro. No solo un peligro para usted, un peligro para su familia. Y tiene que con sabiduría y con el amor de Dios irlos dejando aparte. Ya cumplió, pero usted no puede seguir con alguien que dice que es amigo y habla de todo mundo. De todo mundo habla, a todo mundo juzga, a todo mundo condena. O siempre está hablando, Dios me dijo y no pasa nada. Dios me mostró y no pasa nada. Esos son falsos soñadores que en vez de guiarlo a usted lo confunden. Lo confunden. ¿Y cómo es que usted puede ser guiado? Ame la palabra. Ame la palabra. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra y ore. Y Dios siempre nos va a guiar. No por uno tirarse o hacer que, porque todos somos espirituales. Ustedes ya son espirituales, son de Dios todos. Ni yo soy más que ustedes, ninguno, somos iguales. Y ustedes y yo somos una familia especial. Y debemos valorarnos y darnos el lugar que Dios nos dio. Dice que somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero cuando digo esto, mi esposa estaba en ayuno allá esa semana. Y luego que murió su querida hermanita, que lloramos el sufrimiento de la familia, ¿no? Sí, hijo, el esposo. La enterramos el jueves de la semana pasada. Nosotros toda esa semana estábamos ahí en el centro, porque ahí cerca estaba ella hospitalizada, hace como 3 semanas. Y nosotros veníamos por todo el lugar que está ahora devastado, las clínicas. Una clínica cerca donde está la iglesia cuadrangular que se cayó toda. Los enfermos en la calle, los que quedaron. Eso es muy triste eso. Y mi esposa orando, ayunando. Yo no ayuné, ella sí ayunó duro. Y mire, dijimos después, si no hubiera partido la hermana en esa situación que vino para Pereira, Señor se la llevó antecitos a ella. Mi esposa estaba tranquila, reposada. La familia ya entendió que era el tiempo. Nosotros regresamos el viernes. Al lunes fue esto, viernes de la semana. ¿Qué pasó? Entonces, yo sí creo que Dios nos cuida. Yo creo que Dios nos orienta. Y yo creo también que a veces hay que soltar. Que un familiar, que un hijo, que alguien, y soltar. Y cuando ya es el tiempo
Ya nos veremos después las caritas. Unos se van adelante, luego vamos el resto. Entonces todo esto tiene que ver con el reino. Entonces, lo segundo es, el Señor dijo esto en este pasaje de San Lucas, capítulo 3, dice, y Él dice el Señor con mucha sabiduría, que el Señor es muy sabio para hablar. Él dice en San Lucas capítulo 13, y Él dice, ¿creen ustedes que eso eran más malos? Dijo, no. Y os digo que si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente. No es para que se arrepienta solamente Pereira, Cali, no, y Manizales y el Chocó. No, es para que todos nos arrepintamos. Todos nos arrepintamos. Y en lo que vemos que hemos menguado o que aún no hemos dado el paso de entregar nuestra vida al Señor, no esperemos para mañana, sino que lo hagamos ahora mismo. Porque no sabemos el día ni la hora en que Dios nos llame. Y en una situación como estas no hay tiempo. Imagine que le venga la casa encima, el edificio encima, o se abra la tierra. No hay tiempo. Como hay gente que dice, no, eso no tiene un tiempito. A veces sí, a veces no. Me decía un pastor que venía de Cali, llegando a Cartago, esos son unos lugares bonitos de ganadería. Y él dice que él empezó a ver que eso temblaba en el carro y también uno de las mulas se ahorillaban. Y él dice, yo no había visto nunca una cosa de estas. Porque todo lo que era la sabana, dice que eran como el mar, como las olas, que se levantaba la tierra y otra vez, y los árboles casi al piso. Y él dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Dijo que eso era increíble, dice. Y yo empecé a adorar a Dios y dice, hasta aquí llegamos. Y hermanos queridos, esto no es nada. La Biblia habla de unos juicios que vienen, con todo el respeto de la iglesia. Porque algunos dicen, no es que ahora es solo bendición. No, sí, hay bendición, pero también con terremotos. Y léase Apocalipsis, yo lo leo cada rato. Me gusta leer Apocalipsis. Una señora me dijo, ay pastor, yo no leo ese libro. No puedo no dormir. No, si la Biblia dice que hay una bendición para el que lee Apocalipsis. Hay una bendición de sabiduría, de revelación. Van a venir tiempos no, esto es una caricia. Cuando la iglesia se vaya, vendrán 7 años de gran tribulación. Aparecerá el anticristo, el falso profeta, la bestia. Vendrán tiempos terribles que no han habido antes ni los habrá después. Usted dirá, este pastor se puso pesado. Sí, señor. Sí, señor. Hay momentos difíciles. La iglesia ya se ha ido, pero escuche, para irse en el arrebatamiento hay que estar en santidad. Hay que estar consagrado a Dios. Escuchaba a un pastor decir, hablando acerca de la ofrenda que le ofrecían en Malaquías al Señor, de lo cojo, de lo feo, dijo, presénteselo al rey a ver si le agrada. Y él dice, no, yo soy rey grande, Señor grande. A mí me dan una ofrenda pura, buena, porque soy rey, soy Señor. Y él decía, la iglesia que el Jesús va a presentarle al Padre no puede estar ni coja, ni ciega, ni ser una ofrenda imperfecta. La ofrenda para el Padre es de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo eso? Por gente que dice, no, eso Dios se lo lleva en medio borracho, ahí lo cuadra. ¿Cuál lo cuadra? Hay que cuadrarse acá. No que es medio mentirosito, pero mentiras piadositas. No.
Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los idólatras, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Los homicidas no heredarán el reino de Dios. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Dura, claro, es dura. La palabra no siempre es amor. La palabra es confrontativa. Que Dios no puede llevar gente allá a reformarlos allá. Hay que reformarse acá. Con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, entregándonos totalmente al Señor y consagrándonos a Él, Él nos va limpiando y nos va procesando y vamos entendiendo y vamos aprendiendo. Así que, número 1, tenemos que vivir en el reino. Número 2, vivir arrepentidos. Y número 3, para ir concluyendo, vayan conmigo a Oseas, capítulo 2, verso 14. Capítulo ¿qué? 2, verso 14. Oseas es un profeta menor. Oseas es un profeta menor en la Biblia. Es un tema teológico muy profundo, no nos vamos a meter ahí. Muy bueno leer todos estos temas, son muy buenos. Aquí sí hay un contexto de idolatría, de adulterio violento, de infidelidad violento en el pueblo. Y el Señor dice que por esa condición que tiene el pueblo los va a llevar al desierto. O sea, los va a llevar a una situación muy difícil. Pero a lo que dice el 14, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Sabe que el desierto o la prueba o la dificultad que vive las gentes es el mejor sitio para Dios hablarnos al corazón. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso que pasó en esa zona? No. Pero usted, no sé, no pudiéramos nosotros tener como un panorama de que todo eso que pasó ahí va a ser para que miles de familias se consagren a Dios. Porque así está. Nos lleva al desierto, en las lágrimas, en el dolor, en la frustración, en la angustia, en la impotencia. Uno dice: perdóname, Señor. Otros se rebelan, por supuesto, pero son malos que reconocen que hay un Dios soberano. Y ya concluyendo, vayamos a Jeremías capítulo 9, verso 23. Este es otro tema muy bonito de Jeremías. Capítulo 9, verso número 23. El tiempo que vivió Jeremías es un tiempo muy duro. Yo no sé cuántos han leído Jeremías todo, pero es un tiempo muy difícil. Usted le pone ahí en ese capítulo 9, cuando empieza el capítulo 9, dice que dijo Jeremías que él quería ser como un estanque para llorar día y noche por el pueblo. Era tan dura la prueba del pueblo. El pueblo se ha apartado de Dios de manera muy, muy, muy extrema. Jeremías representa el corazón de Dios. Por lo llaman el profeta llorón. Isaías representa el corazón de Cristo. Es el libro del profeta Isaías, representa a Jesús, el sufriente, el siervo sufriente. Y Ezequiel representa al Espíritu Santo, la parte de la revelación. Pero este hombre representa el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón de amor por la gente, de amor. Por eso la Biblia dice que el amor cubre las faltas. Pero escuche esto, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera.
Una cosa es que Dios nos ame, pero el que nos ame a todos, Él no puede tener por inocente al culpable. Y eso es muy importante para las familias que están acá. Uno puede tener una lucha con un hijo, con la familia, con el que sea. Usted debe cubrirlo con el amor de Dios hasta donde Dios le dé la vida, pero nunca usted encubra. Porque a veces pensamos que si nosotros decimos que hay un problema muy serio en mi familia, que perdemos estatus espiritual. Ay, yo creía que eran tan consagrados. No, usted no iba de estatus espiritual, viva de la realidad. Cuando uno cuenta de una prueba de un hijo, la prueba de la familia, gente va a orar por uno. Que otro se va a reír, que se ría. Porque si él se ríe por mi problema, será problema de él, ¿no? Pero no encubramos. Yo llevo muchos años en el ministerio. Y yo me acuerdo de una señora que el hijo murió robando. 3 de la mañana, lo mataron robando. Y ella era de la iglesia. Y ella decía, no, mi hijo es un santo, mi hijo no, esos son los amigos de él. Y esa lo llevó a que otro hijo cayó en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Por tratar de cubrir, de encubrir, no de cubrir, de encubrir. Y yo como para predicar allá, imaginen el sepelio. Está en el cielo y no está en el cielo. Decirle que está en el infierno, me matan a mí. Entonces yo lo que fue que me trajo un mensaje evangelístico de arrepentimiento, de consagración, de recibir al Señor. Una vez me decía una hermana muy consecuente con la palabra y con ella. Su hijo era peleador y borracho. Y entonces le dijeron, mire hermana que su hijo está en la cárcel. Dijo, allá está más seguro. ¿Por qué es más seguro? Porque es peleón y borracho. Allá al menos esto va a durar otro poquito. Yo sigo orando por él, que se arrepienta. Una mujer sabia. Digo, y tampoco voy a ir allá porque es que yo no lo mandé ni a emborracharse ni a pelear con todo el mundo. Cuando venga, lo recibo con los brazos abiertos y mi casa es su casa y el plato de comida mío es de él, pero allá puede aprender. ¿Se da cuenta? Elí, el sacerdote en la Biblia, él era una buena persona, pero defendía a los hijos haciendo lo malo. Los defendía. Él no aceptaba que les corrigieran a los hijos. Y los hijos murieron tristemente, en desgracia. Uno puede cubrir con el amor de Dios a la gente, pero no puede encubrirlos. Dios nos ama a todos, pero no puede decir que este hombre es malo, mentiroso, y decir, no es mentiroso, él es verdadero, me lo llevo. No, Dios no puede declarar inocente al que es culpable, pero el que se arrepiente y recibe a Cristo, ahora es nueva criatura y tiene vida eterna. Pero, escuche, pero entra en el proceso de cada día ser mejor. Dígalo conmigo, cada día ser mejor. Ir cambiando. Vea lo que dice aquí el verso 23, 9. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vea lo que dice el 24. Mas alábese en todo, en esto, el que se hubiere de alabar. Dos cosas: en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí ve? ¿Quién es la gente espiritual? La gente que cada día conoce mejor a Dios. ¿Quién es la gente espiritual que va en el buen camino? El que cada día entiende más lo que Dios permite.
lo que Dios permite. Aún en el entorno familiar suyo, que es donde más duele, ¿no? En los más cercanos, que es donde más nos forma Dios. Pero termino con este verso, que es el clásico de la iglesia o de las iglesias cristianas. En Jeremías 29:11. Eso lo sabemos todos de memoria. Qué hermoso ese versículo. Y aquí concluyo. Porque el mensaje siempre tiene que traer exhortación, edificación y consolación. No solo garrote. Dios nos da garrote y luego nos soba con aceite especial y luego nos hace florecer. Nos hace florecer el Señor. Léalo todos conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lean el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Incline su frente ahí. Ahí sentadito, incline su frente. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Es cierto, Señor, que hay adversidades. Es cierto que somos quebrantados. Es cierto que pasamos por momentos que son difíciles. Difíciles aquí en la congregación, en nuestra ciudad, en Colombia, en el mundo. Gente está pasando momentos duros, difíciles, complejos. Lo que está pasando aquí en donde ocurrió el terremoto, en el Chocó, en Manizales, en Pereira, Cali, Buenaventura, esas zonas. Todos estos municipios que están pasando un momento muy duro. Señor, podemos decir que los pensamientos suyos, Señor, son de paz, son de bendición, son de esperanza. Y hay esperanza para esta zona cafetera, Señor. Hay esperanza para Bogotá, para Colombia, para el mundo. Y también, Señor, si lo buscamos de corazón, lo hallaremos. Lo hallaremos. Y habrá esperanza para nuestras familias. Y habrá refrigerio